¿Alguna vez ha sentido que ciertas heridas del pasado le persiguen, bloqueando su camino hacia la paz interior? ¿Y si le dijera que la importancia del perdón es un poderoso secreto que Jesús dejó para transformar por completo su vida? Lo que está a punto de descubrir podría conmover cada rincón de su corazón, pues muchas veces venimos cargando un peso que ni siquiera sabemos que llevamos. Después de este video, repensará su forma de actuar cada vez que sienta resentimiento, dolor o rencor. ¿No le parece fascinante imaginar que, dentro de estos pocos minutos, podría encenderse en usted una chispa que recupere la calma que creía perdida? Le invito a quedarse hasta el final, ya que en cada instante compartiré verdades profundas que, si las toma con fe, revitalizarán incluso aquellas áreas de su vida que se encontraban dormidas. Quiero que sepa que he preparado este mensaje con suma dedicación, como un caballero que se esfuerza por traerle luz y consuelo en cada entrega. No imagina todo el trabajo, el tiempo y la oración invertidos para ofrecerle las respuestas que tanto anhela. Pero antes de continuar, tengo una humilde petición para usted. Por favor, ayúdeme a fortalecer esta comunidad cristiana, donde muchos no tienen una iglesia cerca y necesitan de un espacio para alimentarse espiritualmente. ¿Podría comentar abajo la frase apoyo a nuestra comunidad cristiana? De esa manera, sabré que contamos con su cariño y su aporte sincero. Además, si ya está suscrito a este canal, siéntase lleno de orgullo por ser parte de esta gran misión. Su suscripción es un acto de fe que sostiene la difusión de la palabra. Sin embargo, si aún no lo ha hecho, no deje que la duda o la costumbre lo separen de esta oportunidad. Imagine, por un momento, qué pasaría si dejara pasar la oportunidad de compartir la fuerza de este mensaje con otras personas que hoy se encuentran necesitando de una voz amiga. Permítame proponerle una breve reflexión. El perdón, tantas veces mencionado en la Biblia, puede llegar a ser uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Nos cuesta liberarnos de dolores pasados y nos aferramos a la amargura. ¿Pero acaso no le parece que al hacerlo nos dañamos a nosotros mismos, especialmente en este punto de la vida, cuando quisiéramos sentir más serenidad y paz interior? A lo largo de los años, usted ha adquirido sabiduría que un corazón joven ni siquiera imagina, y justo por eso se merece la tranquilidad que solo el perdón genuino puede traer. En estos próximos minutos, comprenderá cómo Jesús enseñó a liberar las ataduras del rencor y cómo este acto puede cambiar la forma de verse frente al espejo cada mañana. Le aseguro que, al rebasar estas barreras espirituales, su realidad se transformará. No pause el video, por favor, no eche a perder la conexión espiritual que, con tanto esmero, estamos cultivando hoy. Le prometo que al final habrá un espacio de alabanza y música de fondo para que su corazón eleve una oración sincera y agradecida a Dios. Este podría ser el inicio de una nueva etapa en su vida, y es mi anhelo que la viva con la certeza de que el perdón no es una simple palabra ni una idea lejana. Es, más bien, un refugio y una fortaleza que Cristo ofrece a todos los que desean un cambio profundo. Ahora que ya despertamos su curiosidad, prepárese para adentrarse en cada uno de los temas bíblicos que he preparado con dedicación. En ellos descubriremos pasajes y enseñanzas que revelan la profundidad del perdón como pilar de la vida cristiana. Y no olvide, si en medio de estas enseñanzas siente que su corazón se conmueve, haga suyo este mensaje y siga hasta el final. Solo así podrá experimentar el cambio que tanto anhela. ¿Listo para embarcarse en esta travesía espiritual? Disponga su mente y su alma, y permítame guiarle en este camino de restauración, recordándole siempre que Dios está trabajando en cada segundo que usted invierte en su crecimiento interior. El reencuentro de José con sus hermanos, la gracia de un corazón restaurado. Cuando pensamos en el acto de perdonar, quizá uno de los primeros relatos que asoma a nuestra mente es la historia de José, el joven hebreo vendido por sus hermanos, quien pasó por una colección de escenarios estremecedores, de la esclavitud al servicio en casa de Potifar, de la tentación al injusto encierro, y del olvido en prisión hasta alcanzar una posición de gran autoridad en Egipto. En el libro del Génesis, alrededor de los capítulos 37 al 50, percibimos que, pese a toda la aflicción sufrida, José cultivó un espíritu lleno de misericordia, un espíritu que la mayoría de personas habría perdido tras cicatrices tan profundas como las que él llevó. Sin embargo, en el momento trascendental de enfrentar nuevamente a sus hermanos culpables, el odio no surgió en su corazón.
En lugar de venganza, José ofreció una mano colmada de gracia, de compasión y, sobre todo, de un perdón genuino que iluminó la senda de reconciliación familiar. Quizá, en alguna ocasión de su vida, usted se ha encontrado con una circunstancia diferente, y sin embargo, afín en el corazón, alguien cercano que le lastimó profundamente, quebrantando su confianza y sus anhelos. A veces esas heridas provienen de familiares a los que pensábamos invencibles o de amistades que considerábamos incondicionales. Con el paso de los años, es normal que el dolor se albergue en el alma, generando un muro invisible que le impide entregarse sin reservas a una nueva etapa de tranquilidad. Sin embargo, al contemplar el ejemplo de José, descubrimos que el perdón no consiste en fingir que nada pasó, sino en abrazar la libertad que llega cuando renunciamos a la venganza. José no negó la traición de sus hermanos, por el contrario, lloró y sintió el impacto del engaño, pero permitió que el amor de Dios guiara su reacción. En el momento preciso en el que sus hermanos se acercaron a comprar alimentos sin reconocerlo, José los puso a prueba. Algunos han interpretado esto como un deseo de hacerlo sufrir, pero la Biblia muestra matices más profundos. Él procuraba reconciliar la verdad de sus recuerdos con la restauración posible en el presente. Esa misma búsqueda de la verdad y la reconciliación puede surgirse en nuestro interior cuando encaramos a quienes nos hirieron. ¿Acaso no es natural sentir la tentación de buscar una comprobación de su arrepentimiento o de esperar señales de que han cambiado? Pero esa espera, si no fluye desde la compasión, suele convertirse en un obstáculo. José era consciente de que su reacción podría aislarlo aún más de su familia o, en cambio, rescatar lo que quedaba de su amor fraternal. Imagínese por un instante que usted es José, mirando esos rostros que le hicieron caer en desgracia cuando apenas era un muchacho lleno de sueños. Llevar dentro un rencor contenido durante años es como cargar un equipaje cargado de rocas, un peso que ralentiza cada paso. El camino del perdón, pero, al igual que José, le da a uno la fuerza para dejar caer ese equipaje y caminar ligero. Quizá los años han pasado, y en esta etapa de la vida usted lo que más anhela es llenar sus días de paz, ver a los suyos en armonía y sentir que, al cerrar los ojos cada noche, puede soltar cualquier resentimiento que quizá ha estado escondido en lo más hondo de su corazón. Cuando José reveló su identidad a sus hermanos, Génesis 45, la sorpresa y la mezcla de emociones fueron indescriptibles, temían su represalia, pero él se acercó con lágrimas sinceras, demostrándoles que los amaba y que no guardaba culpa contra ellos. Ese momento es un ejemplo perfecto de cómo, a veces, la mano de Dios nos conduce a espacios que parecen imposibles, dándonos la oportunidad de romper con la dureza acumulada. Esa invitación divina no llega solo a José, sino también a cada uno de nosotros. Al ver el gesto conmovedor de este hombre, notamos que la amargura no tenía sitio en su corazón porque la gracia de Dios lo había llenado todo. La profundidad de este relato sugiere que, incluso en medio de nuestras tristezas y pruebas, puede surgir un propósito mayor que solo descubriremos si nos permitimos abrazar el perdón. José entendió que detrás de cada suceso existía un plan supremo. Tal comprensión no elimina la responsabilidad de quienes nos lastiman, pero sí nos libera de la prisión del rencor y de la victimización perpetua. El perdón, en su máxima expresión, se convierte en una ventana que deja entrar la luz de la restauración. El resentimiento, por el contrario, nos mantiene en un cuarto oscuro, sin permitirnos ver el horizonte de una vida renovada. ¿Se percata de lo significativo que puede ser este mensaje para su propia historia personal? Este mismo día, es probable que usted tenga un listado de nombres o situaciones que le hacen florecer ciertas tristezas, esas que quizá pensó que el tiempo borraría por sí solo. Pero el perdón es una elección que, al igual que José, requiere un paso de valentía espiritual. Usted, que ha vivido años acumulando experiencias, sabe bien que aferrarse al rencor termina consumiendo nuestra alegría diaria. Por ello, vale la pena imitar la postura de José, usar las heridas como un testimonio de la intervención del Padre Celestial y canalizar ese sufrimiento hacia la comprensión y la compasión. Antes de seguir al siguiente bloque, quisiera recordarle que no pause el video. Este es solo el comienzo de un recorrido indispensable para su sanidad interior. Si usted se retira ahora, podría perder el eslabón de un cambio verdaderamente profundo.
Además, permítame subrayar que cada minuto de este contenido forma parte de una misión divina para edificar su fe y la de muchos que nos rodean. Algunas personas no disponen de una iglesia cercana, y el hecho de que usted nos acompañe refuerza la llama de esperanza en sus corazones. Mantenga encendida la llama de la fe como solía expresarse, recordando que el Señor sigue obrando a su favor, aun cuando las heridas pasadas le parezcan insalvables. Gracias por seguir ahí, en sintonía, con el corazón dispuesto a absorber la enseñanza. Mire cómo el testimonio de José señala que, tras la tormenta y el abandono, puede llegar una instancia de elevación y misericordia que todo lo transforma. Le animo a reflexionar, quizá no sea fácil, pero si la liberación que experimentó José es posible, ¿por qué no va a hacerlo para usted también? Crea en el poder de Dios actuando en su debilidad. Ahora tomemos un aire profundo y demos el paso hacia la siguiente puerta de comprensión. Así como José ofreció un espacio enorme de clemencia a quienes lo habían traicionado, nos encontramos con otro pasaje bíblico que nos enseña el poder de la compasión aún en las circunstancias más difíciles. Hablo de uno de los momentos más sobrecogedores del Nuevo Testamento, donde la valentía del perdón se mostró de una forma que pocos podrían imaginar. A continuación, lo invito a que venga conmigo al relato de Esteban, aquella figura que, pese a la hostilidad que enfrentó, resplandeció de bondad en su último aliento. El perdón de Esteban, una oración de amor bajo la adversidad. Cuando uno se sumerge en las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre en Esteban una fe tan firme que permanece como uno de los grandes ejemplos de valentía y entrega total a Cristo. Aunque su participación en la historia bíblica luce breve, sus acciones y palabras se convierten en un testimonio incomparable. En Hechos capítulos 6 y 7, se describe cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, compartía el mensaje de salvación con una convicción inquebrantable. Sin embargo, sus contemporáneos no toleraron su audacia, y fue así como lo llevaron a un proceso injusto que culminaría con su martirio. La escena de su apedreamiento es, sin duda, un cuadro desgarrador para nuestra imaginación, un grupo de personas lanzando piedras mientras Esteban alza los ojos al cielo. Con un dolor indescriptible y visiblemente asediado por la multitud, pudo haber elegido recriminar, maldecir o condenar a quienes estaban perpetrando aquella atrocidad. Pero, en cambio, la Escritura señala que Esteban clamó con palabras que retumbarían en la conciencia de los presentes y de todos los creyentes a lo largo de los siglos: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Ahí, en medio del sufrimiento supremo, Esteban comprendía que su testimonio trascendería más allá del momento presente, y eligió expresar amor en vez de odio. ¿Se imagina usted pronunciando una oración de perdón sincero en una situación tan cruel? Probablemente, la mayoría de las personas reaccionaría con furia y culpabilizaría a los agresores, insistiendo en exigir justicia inmediata. Pero Esteban nos demuestra que el perdón no depende de las circunstancias externas, sino de la magnitud de amor y de relación que tengamos con nuestro Creador. Esta realidad, aunque puede lucir radical o inalcanzable para algunos, no deja de ser la invitación constante que nos hace Cristo, ese Cristo que, en la cruz, exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esteban, con su vida y con su muerte, se asemejó a su maestro de una forma profundamente conmovedora. Fíjese hasta dónde puede llegar la fuerza del perdón. Un primer impacto de aquella misericordia fue sobre Saulo, que presenciaba y aprobaba la muerte de Esteban. Años más tarde, el mismo Saulo, ya transformado en el apóstol Pablo, llevaría la palabra de Dios por decenas de ciudades, marcando el desarrollo inicial del cristianismo. Podríamos decir que el perdón de Esteban fue como una semilla que, aunque no surtió efecto de inmediato, terminó germinando de forma extraordinaria en el corazón de aquel que luego se convertiría en pilar de la fe cristiana. Esto nos enseña que nuestro acto de perdonar, por pequeño o insignificante que parezca en el momento, puede ser el detonante de una gran transformación en la historia de otros y de nosotros mismos. La actitud radical de Esteban sacude nuestro entendimiento, sobre todo en una etapa de la vida en la que el cansancio o los achaques de la edad podrían invitar a la resignación. Sin embargo, sepa que cada día que nos levantamos es una nueva oportunidad para rescatar la pureza de la fe. Imagínese orando por aquellos que, con sus acciones o palabras, han herido su corazón, vecinos que han albergado envidia, familiares que no han correspondido su cariño,
o situaciones del pasado que aún resuenan en su memoria. Si Esteban pudo pronunciar palabras de cargar amorosa en su agonía, ¿cómo no va Dios a equiparlo a usted con la fortaleza necesaria para abdicar del rencor y adoptar un espíritu compasivo? Es comprensible que, en medio de la rutina y los trajines de la edad, a veces uno considere que el perdón puede parecer una meta inalcanzable, o que ya se ha hecho tarde para reencontrarse con esa persona a quien uno jamás perdonó. Pero la gracia divina supera nuestras limitaciones. Cada vez que abra su boca en oración, pida a Dios que le otorgue un corazón semejante al de Esteban, un corazón que no vacile en preferir el amor aunque la circunstancia sea injusta y dolorosa. Recuerde también que no está solo, esta comunidad cristiana virtual está aquí para acompañarlo y orar junto a usted, especialmente si no cuenta con una iglesia física cercana. Esa es la hermosa razón de la existencia de espacios como este, donde el amor de Cristo nos une sin importar la distancia geográfica. Antes de que avancemos a la siguiente historia, permítame hacerle un llamado a la acción. ¿Podría por favor dejar en los comentarios la frase apoyo a nuestra comunidad cristiana si siente que las palabras de Esteban le han hablado directamente a su corazón? Ese simple gesto no solo refuerza su compromiso con la palabra, sino que envía un poderoso mensaje de unidad. Juntos, podemos tocar almas que requieren una restauración que solo proviene de lo alto. Además, si ya forma parte de esta gran familia de suscriptores, recuérdelo como un acto de fe ante Dios. Y si no, ¿qué mejor momento que ahora para sumarse a este rebaño online que comparte y proclama las verdades bíblicas? Tome un instante, respire profundo y no pause el video. Nos adentraremos en otro episodio que, al igual que el de Esteban, difunde la esperanza y el poder del perdón. ¿Listo para seguir cuidando esa llama de la fe? Le invito a acompañarme a la historia de Naamán y su encuentro con el profeta Eliseo, donde la humildad y la búsqueda de un corazón limpio vuelven a dejar en evidencia el papel esencial de la misericordia. Naamán y Eliseo, la curación que comienza en la obediencia. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, hallamos la historia de Naamán, un comandante del ejército sirio que, a pesar de su grandeza y prestigio, sufría una enfermedad dolorosa y vergonzosa, la lepra. Este hombre poderoso estaba acostumbrado a recibir honores y reconocimientos, pero aquella dolencia le recordaba la fragilidad humana común a todos nosotros. Imaginemos por un momento sus noches de desvelo, detenerse a pensar que ni todos sus triunfos militares ni el respaldo de un rey podían librarlo de aquel mal. Seguramente, habrá sentido la frustración que emerge cuando comprendemos que los recursos terrenales se quedan cortos ante problemáticas profundas. Lo interesante de la historia de Naamán es que su oportunidad de sanidad llegó por la voz de una joven esclava israelita en su casa, indicándole que, en la tierra de Samaria, había un profeta de Dios capaz de sanarlo. Ese dato pareció insuflar una brizna de esperanza en el corazón del orgulloso comandante, que emprendió el viaje con regalos y un séquito, esperando que el profeta Eliseo saliera a recibirlo con gran ceremonia. Sin embargo, cuando Naamán llegó ante las puertas de Eliseo, el profeta ni siquiera se asomó. En su lugar, envió a su mensajero con una instrucción concreta: sumérgete 7 veces en el río Jordán y quedarás limpio. La respuesta indignó a Naamán. Esperaba, como hombre acostumbrado al honor, un recibimiento acorde a su elevada posición, quizá con oraciones pomposas y gestos que delataran reverencia. ¿Verse obligado a lavarse en un río que consideraba inferior a los de su propia región? Aquello atentaba contra su soberbia. Pero su arrogancia estuvo a punto de robarle la bendición. Afortunadamente, los siervos de Naamán le suplicaron que reconsiderara, recordándole que si hubiera recibido una orden más difícil la habría cumplido sin reparos. Así que, con dudas en su pecho y seguramente sintiéndose humillado, el comandante decidió obedecer, bajó al Jordán y se sumergió 7 veces tal como Eliseo había indicado. De pronto, su carne se volvió tan sana como la de un niño. Ahora bien, esta historia podría parecer distante del tema del perdón a primera vista. Sin embargo, la enseñanza radica en cómo Naamán tuvo que soltar su arrogancia para recibir la gracia. En muchas ocasiones, para perdonar o buscar la reconciliación, también debemos desprendernos de nuestro orgullo. Tal vez usted, a lo largo de su trayecto vital, ha acumulado razones que justifican su rencor, motivos que le repiten que es el otro quien debería pedir perdón primero.
Sin embargo, el acto de perdonar o ser perdonado no siempre sigue la lógica que nuestra mente orgullosa dictamina. Al igual que Naamán, necesitamos sumergirnos en las aguas de la humildad, quizá más de una vez, para quedar limpios del resentimiento y del mal que corroe el alma. Pero ¿por qué hablar de un corazón que se fija en la humildad cuando nos concentramos en la necesidad del perdón? Porque, al fin y al cabo, el resentimiento suele nacer cuando consideramos que alguien vulneró nuestra dignidad o se sobrepasó con nosotros sin que lo mereciéramos. Para sanar esa herida, la humildad y la obediencia al llamado divino se transforman en medicinas esenciales. Al ver a Naamán, notamos que la bendición de Dios estuvo disponible desde el inicio, pero fue la terquedad de su corazón la que casi lo deja atascado en la lepra. Nosotros, de igual modo, nos arriesgamos a permanecer en la lepra emocional del rencor si no renunciamos a la arrogancia que nos lleva a esperar que todo ocurra a nuestra manera. Este relato también invita a reflexionar sobre cómo Dios a menudo emplea a las personas más sencillas para indicarnos el camino hacia la sanidad espiritual. En la historia, la sirvienta israelita inició el proceso. Nosotros, hoy, podemos escuchar la voz de un amigo, de un familiar o incluso de un mensaje como el que ahora mira en este canal, apuntándonos una vía de liberación que no siempre coincide con nuestros planes. En una etapa madura de la vida, cuando buscamos la paz que recompense todos los esfuerzos de años, es vital recordar que la sabiduría de Dios supera infinitamente nuestra percepción humana y que el verdadero alivio llega cuando reconocemos esa supremacía divina. Le animo a preguntarse, ¿hay algo que me está limitando de vivir en libertad total? ¿Acaso la falta de perdón o la renuencia a pedirlo me mantiene en una especie de lepra espiritual? Por favor, no pause el video. Si hubo algo que ahora se remueve en su conciencia, tómelo como una señal de que el Señor le habla. Comparta en los comentarios apoyo a nuestra comunidad cristiana si siente respaldo en estas verdades bíblicas y desea seguir avanzando en su fe. Cada segundo que permanece aquí es una inversión en su propio crecimiento y en el de muchos otros que se encuentran solitarios en su caminar cristiano. Antes de dar el paso al siguiente bloque, tenga en mente que Naamán regresó con gratitud, reconociendo la grandeza del Dios de Israel. De un mismo modo, la gratitud brotará naturalmente en usted cuando se anime a romper sus barreras de orgullo y a nadar en las aguas del perdón. La presión que durante años recayó sobre sus hombros puede desaparecer, como ocurrió con la enfermedad del comandante sirio. ¿Listo para seguir avanzando? Pasemos, entonces, a contemplar cómo la reconciliación de Jacob y Esaú nos enseña a viajar hacia el reencuentro en lugar de quedarnos varados en el clima tenso del conflicto. La reconciliación de Jacob y Esaú, un paso hacia el abrazo fraterno. Un suceso conmovedor en el Génesis que refleja la fuerza y la dificultad del perdón es la historia de Jacob y Esaú, Génesis 25 a 33. Posiblemente, usted haya escuchado cómo Jacob, con cierta astucia y complicidad materna, se apropió de la bendición que por derecho le correspondía a su hermano mayor, Esaú. Esa traición marcó el comienzo de un conflicto familiar tan profundo, que Jacob optó por huir para evitar la venganza de su furioso hermano. El tiempo pasó, y ambos forjaron su vida independiente. Sin embargo, la tensión no fue borrada por el mero transcurso de los años. Llegar al reencuentro implicó un proceso. Jacob, temeroso, sabía que debía enfrentar esa cuenta pendiente. No podía ser libre mientras el fantasma de aquella traición lo persiguiera. Quizá, en la tranquilidad de la noche, recordaba con cierto remordimiento cómo había engañado a su padre Isaac, y en consecuencia, se imaginaba la decepción de Esaú. ¿Cuántas veces usted, a lo largo de su vida, se ha sentido atormentado por un dilema no resuelto que desea dejar atrás, pero no encuentra la manera de hacerlo? Jacob parte, finalmente, hacia el territorio de su hermano, temblando ante la posibilidad de que lo hiera o, incluso, lo mate. ¿Cuál sería la sorpresa de Jacob al ver que Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y lloró con él? El conflicto que había mantenido a ambos distantes pareció disolverse en las lágrimas de aquel reencuentro. Dios había trabajado en los corazones de ambos, propiciando un clima de apertura, de humildad y de deseos de reparar la relación fraterna. Uno ofrece regalos, el otro muestra su disposición a retomar el vínculo, y en ese intercambio surge algo que vale más que todos los bienes materiales, la restauración de la unidad familiar.
Tal vez, en su historia personal, exista un Esaú que usted contempla con recelo. Puede ser un hermano de sangre, un amigo entrañable que se convirtió en rival por una traición, o un vecino con quien tuvo un gran desacuerdo. Sea como sea, la enseñanza de Jacob y Esaú nos demuestra que el reencuentro es posible cuando reconocemos que el otro también siente, sufre y puede haber sido trabajado por el Señor. A veces, asumimos que la otra parte se quedó estacionada en su resentimiento, sin cambios ni arrepentimientos. Sin embargo, así como Jacob no tenía idea de la transformación que había sucedido en Esaú, nosotros tampoco podemos imaginar lo que Dios ha estado susurrando al corazón de quien alguna vez nos hirió. La reconciliación exige coraje, no es un mero acto de palabras, sino de un corazón abierto a derribar el muro que años de conflicto erigieron. Imaginemos la escena: Jacob se postra 7 veces, mostrando un sincero deseo de paz, y Esaú le sale al encuentro con un abrazo que resume el anhelo de un reencuentro. En la madurez de la vida, hemos conocido demasiadas historias de parientes que se distanciaron por diferencias que, vistas con la perspectiva de los años, parecerían niñas. ¿Valdrá la pena cargar con el peso de esas disputas? Fíjese que, cuando uno supera cierta etapa de la juventud, empieza a añorar la tranquilidad de la concordia familiar. Formúlese esta pregunta crucial: ¿a quién necesito perdonar o de quién necesito pedir perdón para que el abrazo significativo ocurra en mi presente? Esa herida tal vez haya sido necesaria para forjar la persona que somos ahora, pero si no la gestionamos con humildad y con oración, corre el riesgo de transformarse en una roca que obstaculice la libre circulación del amor. Jacob y Esaú pasaron mucho tiempo separados, y, sin embargo, la chispa del afecto genuino no se había extinguido. Del mismo modo, usted podría redescubrir lazos que creía rotos para siempre, si se abre a la influencia reconstructora del Espíritu Santo. No pause aún este video, porque hay más ejemplos bíblicos que van tejiendo, paso a paso, la importancia del perdón en la renovación de nuestro día a día. Comparta en los comentarios: apoyo nuestra comunidad cristiana. No pierda de vista que, mientras usted se involucra en estos temas, está tendiendo un puente hacia personas que no tienen la posibilidad de asistir asiduamente a un culto local y encuentran en este espacio la compañía que esperan. Dios honra a los que siembran unidad y fraternidad. Cuando usted apoya este canal, multiplica la posibilidad de que otros, quizá con el corazón dolido, hallen el balsámico alivio de la palabra. Para reforzar la enseñanza, observe cómo lo que un día separó a Jacob y Esaú terminó transformándose en la base de un reencuentro cargado de simbolismo. Así ocurre cuando permitimos a Dios sanar nuestras rupturas, el propio reencuentro es un testigo del obrar divino. Ahora, lo invito a trasladarnos hacia una de las parábolas más conmovedoras de Jesús, que describe la maravilla de un padre perdonando a un hijo que se había equivocado de forma estrepitosa. Una alegoría que ha conmovido a cristianos por siglos y que, sin duda, reflejará algo de su historia personal: la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, el camino de vuelta a casa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, se encuentra una de las narraciones más profundas sobre la misericordia divina, la parábola del hijo pródigo. Seguramente la ha escuchado en repetidas ocasiones, pero cada vez que la repasamos descubrimos un matiz nuevo que nos toca el corazón. La historia describe a un padre que tiene 2 hijos, uno de ellos decide reclamar su herencia de antemano y embarcarse en una vida de derroche. Tras consumir todos sus recursos, enfrenta la miseria y el desespero más absolutos. Sin nada que comer, obligado a cuidar cerdos y con el estómago vacío, se da cuenta de que incluso los trabajadores de su padre vivían mucho mejor que él. Entonces, decide regresar a casa. El cuadro más impactante de esta parábola sucede cuando el padre ve a su hijo en la distancia y corre a su encuentro, lo abraza, lo viste con ropajes limpios y celebran un banquete en su honor. No hay reproches ni resentimiento, hay un gozo incontenible por el reencuentro. Quizás, a nuestros ojos humanos, esperábamos un padre guardando cierta distancia o esperando algún tipo de reparación por parte del joven descarriado. Sin embargo, Jesús nos enseña con esta historia que el perdón auténtico, el perdón que brota del amor incondicional, está lleno de generosidad y no acumula rencor en el corazón. Para muchos de nosotros, es conmovedor imaginar a Dios como ese Padre que está dispuesto a llevarnos de vuelta, sin importar cuán hondo nos hayamos hundido.
Pero asimismo, esta alegoría muestra que el hermano mayor, que no había gozado ni derrochado su parte de la herencia, se turbó y se enojó al ver tal recibimiento para quien se había portado mal. ¿Cómo es posible que al retornado le toquen esas atenciones después de haberlo desperdiciado todo? Algunas veces, podemos parecernos a ese hermano mayor, resistiéndonos a aceptar el perdón que se concede a personas que nos dañaron. Incluso en la madurez de la vida, es fácil caer en la tentación de medir la justicia divina con nuestras varas humanas, en vez de reconocer que el perdón genuino bendice tanto al que lo recibe como al que lo otorga. El padre consideró que su hijo había muerto y revivía, estaba perdido y lo hallaron. ¿No es esta la descripción perfecta de lo que ocurre cuando el perdón se hace presente en una relación? Aquello que creíamos definitivamente destruido encuentra nueva vida. ¿Cuántas veces hemos rehuido el pedir perdón, temiendo ser humillados, cuando en realidad lo que hallamos es un abrazo aún más fuerte y reconciliador? En esta etapa de su vida, usted probablemente ha sentido que, en lugar de querer juzgar, desea que sus días estén llenos de comprensión. En ese sentido, la parábola del hijo pródigo nos recuerda que nunca es tarde para volver a ser acogidos, y que el amor sincero es capaz de regenerar las fisuras más profundas. ¿Se pregunta cómo aplicar esto a su cotidianidad? Puede que exista un hijo, un nieto o un amigo que se haya alejado de usted y de la fe. Quizá cometió errores y se encerró en su orgullo. Pero la enseñanza de Jesús enfatiza que debemos mantener las puertas abiertas, listos para recibirlo con una sonrisa y con la celebración de la reconciliación. El acto de perdonar no significa aprobar lo malo, sino brindar la oportunidad de restaurar. Ante la actitud de un joven que se arruinó a sí mismo, el padre no demandó explicaciones ni resolvió quedarse en el pasado, sino que optó por el presente, afirmando con su abrazo que la reanudación del lazo era más importante que cualquier regaño. Del mismo modo, si usted es quien se siente identificado con el hijo pródigo, posiblemente en su adultez haya reflexionado sobre caminos equivocados que emprendió. La buena nueva es que esa puerta hacia el hogar de Dios, aquel refugio donde reina el amor, siempre está abierta. Deje que estos pasajes bíblicos alimenten en su interior la convicción de que el perdón es un regalo continuo de nuestro Padre Celestial, un Padre que corre a nuestro encuentro sin vacilar. Eso no lo dice solo la parábola, lo vemos a lo largo de la vida de Jesús, cuyo ministerio terrenal se enfocó precisamente en sanar, amar y dar segundas oportunidades. No detenga todavía el video, pues nos adentraremos ahora en otra enseñanza poderosa que complementa esta idea del perdón como núcleo de la vida cristiana. Antes de pasar al siguiente bloque, recuerde dejar su huella en los comentarios declarando apoyo a nuestra comunidad cristiana. Su compromiso y oración son la fuerza que impulsa la expansión de este canal y sostiene a quienes anhelan un espacio de comunión. Piense en cuántos, en este momento, podrían estar sintiendo la necesidad de regresar al hogar de la fe y solo requieren una voz que, como la suya, les dé la bienvenida. ¿Listo para continuar? Aún queda un camino edificante por recorrer. Acompáñeme a ver la enseñanza del propio Jesús sobre el perdón en el Sermón del Monte, un compendio tan sublime como desafiante, donde el Maestro de Maestros nos descubre la esencia misma de la vida espiritual y nos indica que el perdón no es una opción secundaria, sino la base que sostiene la relación auténtica con Dios y con nuestros semejantes. Jesús en el Sermón del Monte, la práctica de perdonar como pilar de nuestra fe. Al adentrarnos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, palpamos la médula de la enseñanza de Jesús. Este discurso, pronunciado en las laderas de Galilea, abarca temas que remodelan la perspectiva de la existencia cristiana, la humildad, la mansedumbre, la rectitud del corazón, la oración, el ayuno y, por supuesto, el amor hacia el prójimo. Una de las partes más impactantes de este sermón son las palabras que vinculan directa e ineludiblemente el perdón con la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Jesús afirma que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre nos perdonará, Mateo 6, 14-15. Esta afirmación suele sacudirnos internamente porque deja clara la crucialidad del perdón. No se trata de una recomendación opcional para vivir mejor, sino de un mandamiento que encaja en la columna vertebral de nuestro andar con Dios. Seguramente, luego de muchos años de vida, usted habrá podido constatar que no existe paz real si mantenemos resentimientos.
Incluso en las escenas más pequeñas de la rutina, el rencor puede levantar muros infranqueables. Jesús, consciente de la propensión humana hacia la venganza, nos enseña que la senda espiritual pasa, necesariamente, por la renuncia a la hostilidad. Nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44. ¿No es eso, acaso, la manifestación más radical del perdón? Permítame acostumbrarlo a la idea de que el perdón no es sinónimo de debilidad, sino que es la mayor muestra de fortaleza interior. Con frecuencia, se requiere más valor para dejar atrás la ofensa que para alimentarla y perpetuar guerras internas. Este mensaje cobra aún más relevancia si consideramos que vivimos en un mundo lleno de tensiones, de familias divididas, de naciones que pelean. La invitación de Jesús en el Sermón del Monte se extiende a nuestra realidad concreta, señalando que cada uno puede transformarse en un agente de paz. Al obedecer la palabra, no solo hallamos libertad para nuestro corazón, sino que también irradiamos esa libertad a nuestro entorno. Pero ¿qué hacemos si la persona que nos hirió ya no está presente, o si la ofensa es tan grave que nos cuesta imaginar un reencuentro con ella? El perdón que Cristo predica no depende exclusivamente de la interacción con el otro. Por supuesto, es un regalo mutuo si logramos la reconciliación, pero a veces la única manera de sanar es depositando esa carga ante Dios, orando para que nuestro interior sea liberado de la amargura, aunque la otra persona no busque el perdón ni dé señales de quererlo. ¿Se imagina cuántos dolores del pasado podrían ser disueltos si nos decidiéramos a practicar esta verdad? En el Sermón del Monte, el Maestro también nos enseña la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 9-13, donde se manifiesta un concepto fundamental: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada vez que pronunciamos esas palabras, estamos reconociendo que la gracia que pedimos para nuestras faltas funciona de la misma manera que la gracia que ofrecemos a los que nos rodean. No hay una doble moral válida en el reino de Dios. Si anhelamos ser receptores del perdón divino, debemos abrirnos también a concederlo a los demás. Imagine que estos principios no fueran simple teoría, sino una realidad encarnada en cada paso que da. Piense cómo se verían transformadas sus relaciones, su tranquilidad al conciliar el sueño o su disposición en el trato con las personas. Muchos seres queridos, en la vejez, sienten que ya no queda tanto tiempo para resolver asuntos pendientes, y ese pensamiento puede generar tensión o arrepentimiento. Sin embargo, el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte subraya que nunca es tarde para vivir la verdad de Dios, que siempre hay un espacio para la reconciliación y que cada día puede ser un nuevo comienzo regido por la ley del amor. Le animo a no detener aquí su atención, porque nos aproximamos a la recta final, donde sedimentaremos todo este conocimiento en una exhortación práctica y llena de esperanza para su propia vida. Recuerde que su interacción con el canal, comentando apoyo a nuestra comunidad cristiana o compartiendo su testimonio, no solo le reafirma a usted mismo su convicción, sino que actúa como un sostén para muchos que, en silencio, también luchan con la falta de perdón. Si ya está suscrito, muchas gracias. Su compromiso mantiene viva la misión que proclamamos. Si aún no es parte de esta comunidad, lo invito a unirse para que no se prive de un contenido que busca acompañarle en todo momento, sin importar dónde se encuentre. Un último recordatorio antes de avanzar: por favor, no pause el video ni se ausente, porque en los próximos bloques abordaremos otros fundamentos esenciales sobre el perdón y concluiremos con una invitación a la alabanza y a la oración. Imagínese que cada minuto que pasa, el Espíritu Santo está obrando en esa área particular de su vida que pide reconciliación. No interrumpa ese proceso. Manténgase con un corazón abierto y alerta, y permita que la palabra de Dios eche raíces profundas en su ser. Ahora, con toda la solemnidad y la calidez que implica este tema, lo invito a prepararse para nuestros siguientes pasos. Hemos revisado el poder del perdón en José, la sublime oración de Esteban, la humildad sanadora de Naamán, la ternura de la reconciliación entre Jacob y Esaú, la alegría renovadora de la parábola del Hijo Pródigo, y la importancia cardinal del perdón en el Sermón del Monte. Ya hemos planteado numerosas enseñanzas que, si se fijan en su mente y en su corazón, podrían cambiar la manera en que usted se vincula con familiares, amigos y conocidos. El encuentro con Jesús, 3 pasajes de compañía, misericordia y restauración.
El camino del perdón no se limita a meras teorías espirituales, se trata de un proceso continuo de liberación interior. En esta octava etapa de nuestro estudio, exploraremos 3 relatos que resaltan la cercanía de Jesús con los quebrantados y la extravagante generosidad de su amor para quienes necesitaban perdonar o ser perdonados. Cada uno de estos pasajes nos invita a preguntarnos, ¿cómo se manifiesta la mirada compasiva de Dios en nuestras luchas personales? Si hasta el momento ha percibido en su corazón la urgencia de emplear todas estas enseñanzas, por favor, no pause el video. Solo así podrá experimentar la continuidad de la obra que Dios está efectuando en su interior. Comencemos con el relato de la mujer sorprendida en adulterio, descrito en el Evangelio de Juan capítulo 8. Imagínese la tensión de la escena. Una multitud de hombres iracundos trae a una mujer hasta Jesús, acusándola de un pecado que, según la ley mosaica, merecía ser castigado con la muerte por lapidación. El asedio social, unido al temor de saberse juzgada ante la comunidad, dibuja la historia de una persona profundamente humillada. En su mente, cegaramente no había lugar para la esperanza, la sociedad estaba lista para condenarla, y ella sentía el peso de su equivocación. Pero Jesús, con una serenidad increíble, desenmascara la hipocresía de quienes la acusaban. Pronuncia una frase que ha atravesado generaciones: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, Juan 8:7. Uno tras otro, los acusadores se marchan. La mujer queda a solas con aquel maestro compasivo que, en lugar de enfocarse en su error, se aboca a su restauración. Ni yo te condeno, vete y no peques más, Juan 8:11. Aquí vemos una dualidad extraordinaria. Jesús no avala la conducta equivocada, pero extiende su gracia, mostrándonos que el perdón y la corrección pueden coexistir en un mismo espacio. ¿No sería reconfortante aplicar esa mirada a nuestros conflictos? Muchas veces, señalamos el defecto ajeno e ignoramos nuestras falencias. El mensaje de Jesús va a la raíz. No se trata de anular la verdad ni de banalizar un error, sino de ofrecer la posibilidad de un renacer. En segundo lugar, examinar la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, nos ayuda a comprender un aspecto distinto del perdón, la atención compasiva hacia quien es considerado incluso un enemigo. En el relato, un hombre judío es asaltado y dejado medio muerto en el camino. Pasa un sacerdote, pasa un levita, pero ambos lo evitan. Finalmente, un samaritano, alguien que, por razones culturales, no tendría por qué ayudar a un judío, se detiene, limpia sus heridas y se encarga de su recuperación. Jesús cuenta esta historia para ilustrar el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en algún punto, sin explicitarlo directamente, nos hace ver que el amor y la misericordia están íntimamente conectados con el perdón. Tal vez aquel judío, más adelante, reconocería sus prejuicios ante la ayuda de un samaritano. Quizá el samaritano también habría sido objeto de miradas de desprecio por parte de los judíos, pero prefirió amar en vez de rechazar. Ese amor profundo incluye el soltar resentimientos, y la parábola se convierte en un espejo de lo que significa realmente llevar a cabo la voluntad divina, vencer la barrera del orgullo y el distanciamiento para extender la mano a otro que sufre. Por último, quisiera adentrarme en la historia de Zaqueo, Lucas 19, 1-10, hombre de baja estatura, recaudador de impuestos y reputado pecador público. En aquel entonces, ser recaudador de impuestos significaba ser visto como un traidor al pueblo y un aprovechado que amontonaba riquezas de manera deshonesta. Aún así, Zaqueo escuchó que Jesús pasaría por Jericó y corrió a subirse a un sicómoro para poder verlo, pues en su corazón algo clamaba por una segunda oportunidad. Quizás siglos de lectura superficial nos hagan pasar por alto la conmoción que debió generar en la multitud el hecho de que Jesús se alojara en la casa de un recaudador. Con ello, el Señor demolía las barreras sociales y ofrecía un perdón que transformaba desde dentro. Cuando Zaqueo se descubre aceptado por Jesús, su corazón se conmueve y se compromete a devolver con creces todo lo que había defraudado. El perdón divino lo conduce a la restitución y a la sanidad de su conciencia. Esta historia nos recuerda que un genuino arrepentimiento provoca cambios reales, y que la misericordia de Dios alcanza a quienes están dispuestos a subirse, incluso a un árbol simbólico, por tener un encuentro con Cristo. ¿No le resulta inspirador? Puede que en este momento,
usted mismo se sienta en una posición de Zaqueo, deseando una mirada de aprobación que lo invite a dejar atrás las culpas pasadas. O tal vez perciba que debe adoptar la actitud de Jesús y darle a alguien que lo ofendió la oportunidad de enmendarse. En cualquiera de los dos casos, la invitación resulta clara: el amor y el perdón divinos no conocen fronteras, se adentran en los rincones más oscuros del ser humano y lo invitan a recapacitar. A lo largo del tiempo, es posible que seamos testigos de cómo ciertas personas caen y se levantan, o de cómo nosotros mismos requerimos segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades. Cuando usted repasa estas historias, la mujer sorprendida en adulterio, el buen samaritano y Zaqueo, anímese a identificar en ella su reflejo. Tal vez ahora su dilema consista en perdonarse a sí mismo para así perdonar a otros. La enseñanza principal permanece: Jesús extiende un manto de compasión y nos abre la puerta a la restauración. No pause el video todavía, pues lo que viene complementará la ruta que debe recorrer su espíritu para hallarse en plena comunión con el Padre. Si considera que estas historias resuenan con su vida o la de alguien cercano, no olvide dejar su testimonio o la frase apoyo nuestra comunidad cristiana en los comentarios. Cada aporte fortalece esta familia que se construye de forma virtual y, sin embargo, real en la unidad del mismo espíritu. Ahora, conduzcámonos al siguiente bloque. Hablaremos de la enseñanza sobre el perdón que fluye a través de la exhortación de Jesús acerca de 70 veces 7 y de la parábola de los dos deudores, junto a la plegaria conmovedora de Daniel. Estas historias realzan la persistencia con que la Biblia defiende la práctica del perdón y la necesidad que todos tenemos de la gracia divina. La insistencia del perdón, 70 veces 7, la parábola de los dos deudores y la oración de Daniel. El Maestro de Maestros nos confronta una y otra vez con la pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Quizá usted mismo se ha formulado esa interrogante tras experimentar repetidas desilusiones. Hay heridas que insisten en aparecer o personas que reinciden en acciones dolorosas. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, 18, 21-22, nos trae la famosa frase: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta respuesta de Jesús no se trata de una operación matemática sino del símbolo de un perdón ilimitado, un llamado a imitar la divina misericordia que jamás se extingue. Pero ¿cómo entender tal exigencia? Precisamente en el mismo capítulo, Jesús cuenta la parábola del siervo deudor, a menudo llamada la parábola de los dos deudores, Mateo 18, 23-35. El relato describe a un hombre que debía una suma exorbitante de dinero a su señor. Incapaz de pagarla, se postra suplicando misericordia. El Señor se conmueve y le perdona la deuda completa, un gesto impresionante de compasión. Sin embargo, ese mismo siervo, al salir, se topa con un compañero que le debe apenas una pequeña fracción de lo que él debía, y en vez de mostrar la misma piedad, lo agarra por el cuello y exige el pago. Ante la imposibilidad de su compañero, le hace encarcelar. Este contraste llega a oídos del Señor, que, indignado por la falta de agradecimiento, revierte el perdón otorgado y encierra al siervo despiadado hasta que pague todo lo que debía. El final es contundente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. ¿Cuál es el mensaje central? Que el perdón que hemos recibido de lo alto, un perdón inmenso, imposible de saldar por nuestras fuerzas, tiene que reflejarse en nuestro trato con el prójimo. No podemos abrir la puerta de la gracia para nosotros y cerrársela a los demás. Si nos reconocemos beneficiarios de una bondad infinita, la consecuencia natural es extender esa misma benevolencia a quienes nos hieren. En este punto, tal vez haya quien objete: ¿qué pasa con la justicia humana o con los daños reales ocasionados por el pecador? La parábola no se desentiende de la responsabilidad. El Señor del relato era consciente de la deuda descomunal. Pero la enseñanza enfatiza que los hijos de Dios tienen la oportunidad y, más que eso, la obligación moral de acudir al amor antes que al resentimiento, reconociendo que todos somos deudores ante la misericordia divina. Llevar ese principio a la práctica puede requerir una fuerza espiritual que nace de la oración, y a veces esa oración adquiere características de clamor, como vemos reflejado en la figura de Daniel. Para complementar esta idea, recordemos la oración de Daniel, Daniel 9.
El profeta, al enterarse de los años profetizados para la cautividad de su pueblo en Babilonia, se volcó en ayuno y súplica. En su plegaria, Daniel no se desliga de la culpa colectiva, no dice ellos pecaron, sino que emplea expresiones de comunión, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Reconoce la justicia de Dios y el desvío de Israel, pero también reclama la compasión divina, pidiendo perdón y restauración. ¿No nos demuestra Daniel que parte fundamental de la relación con Dios es la humildad de colocarnos en la brecha y reconocer que necesitamos su gracia? A veces, el acto de perdonar a otros va de la mano con la actitud de confesar que también hemos faltado. En la madurez de la vida, uno suele tener una mirada más amplia de la historia. Reconocemos los errores que hemos cometido y las veces que, quizás sin percibirlo, dañamos a otros. El perdón, entonces, surge como una corriente que recorre un doble carril, somos perdonados y aprendemos a perdonar. El ejemplo de Daniel nos enseña que la verdadera intercesión ante el Padre acarrea una confesión sincera, un reconocimiento que abre las puertas para la restauración. En su propia existencia, imagínese la posibilidad de orar al estilo de Daniel, no solo pidiendo bendiciones individuales, sino abogando por la reconciliación de su familia, su entorno y su comunidad. La confesión, la humildad y la búsqueda de la misericordia se convierten en la clave para derribar los muros que la falta de perdón levanta. Si usted siente que ella o él, esa persona que le dañó, no se ha dado cuenta de su error, preséntelo a Dios en su oración, confiando en que el Espíritu Santo actuará en el momento preciso. La meta inmediata es alentarle a perseverar en el recorrido de estos bloques. Cada relato bíblico que mencionamos perfila la acción divina en favor de la reconciliación. No pause el video ahora, pues aún resta hablar de otros 2 episodios finales que cerrarán este ciclo de 10 grandes temas bíblicos en torno al perdón, cumpliendo la promesa de proveerle una perspectiva global que transforme su corazón. Antes de avanzar, le recordaré algo fundamental: su interacción, comentando apoyo a nuestra comunidad cristiana, fortalece este espacio y anima a otros que llevan tiempo cargando rencores en silencio. Si ya está suscrito, gracias a ese acto de fe. Si todavía no, lo invito a sumarse para que, juntos, construyamos un refugio espiritual que adentre el amor bíblico en los hogares de personas que no pueden congregarse físicamente. ¿Preparado para descubrir los 2 últimos pilares sobre el perdón, contenidos en el Nuevo Testamento y en la visión profética de Juan en el libro de Apocalipsis? Acompáñeme, pues su fidelidad hasta aquí indica que verdaderamente anhela un cambio en su alma. Confesión, comunidad y la visión de una ciudad santa, 2 pilares finales para el perdón. Seguimos creciendo en este estudio profundo, arribando a los últimos 2 temas bíblicos que cierran esta serie de 14 relatos sobre la grandeza del perdón. Conectar estos principios con nuestra vida cotidiana puede parecer desafiante, pero la palabra de Dios muestra que su poder no tiene fecha de caducidad. Primero, consideremos la exhortación de Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Santiago 5:16. Este pasaje siempre me ha conmovido, porque describe la fuerza que reside en la confesión mutua y la intercesión comunitaria. Santiago no se refiere meramente a confesar los pecados a Dios en privado, sino a expresar nuestras faltas y heridas ante quienes comparten la misma fe, buscando la sanidad que brota de la comunión sincera. Esto, por supuesto, implica un ambiente en el que reine la confianza y el amor. En la práctica, cuando uno se encuentra en un grupo cristiano lleno de compasión, es más fácil reconocer que no somos perfectos y que todos necesitamos de la gracia. ¿Por qué es tan liberadora la confesión? Porque, al desnudarnos de la apariencia de todo está bien, rompemos el caparazón del orgullo. Al manifestar nuestras fallas, también abrimos el espacio para perdonar las faltas del otro, pues nos damos cuenta de que todos, sin excepción, nos hallamos en proceso de perfeccionamiento. A lo largo de su vida, usted probablemente ha descubierto que los lazos más genuinos se construyen con personas que conocen sus debilidades y, aún así, lo aman y lo valoran. Esa apertura disminuye la posibilidad de acumular resentimientos que luego explotan, afectando relaciones y generando grietas irreparables. La segunda enseñanza de este bloque proviene del libro de Apocalipsis, la revelación dada a Juan en la isla de Patmos. Entre las visiones grandiosas y, a veces, difíciles de interpretar,
encontramos la descripción de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 a 22. Se habla de una ciudad santa donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Allí no entrará nada inmundo, ni quien practica abominación y mentira. Esa imagen no solo se refiere a un futuro escatológico, sino que también nos muestra el ideal de pureza con el que podemos conectarnos. Para habitar en esa ciudad santa, se requerirá un corazón limpio, libre de resentimientos que pudren el alma. ¿Acaso no le alienta imaginar que el Señor anhela un pueblo reconciliado consigo mismo? La comunión plena que describe Apocalipsis refleja una realidad sin divisiones, sin envidias y sin rencor. Cada vez que usted escoge perdonar, está anticipando un pedacito de esa ciudad santa en su propia vida. Experimenta un anticipo de aquel gozo eterno, porque un corazón sin rencor se asemeja a una habitación iluminada, sin rincones oscuros. ¿Significa esto que vivir el perdón es fácil? No necesariamente, pero es la senda que nos conduce a la plenitud. La visión de Apocalipsis nos habla de la esperanza triunfante, lo que hoy nos duele, algún día quedará sanado en esa morada celestial, gobernada por el Cordero. Mientras tanto, aquí y ahora, la invitación es a predicar con el ejemplo. Cuando usted expresa su perdón a un hijo que lo ofendió, a un vecino que lo difamó, o a un hermano con quien no se habla hace tiempo, se convierte en un testigo vivo de lo que Dios hace en quienes le creen. A esta altura, habiendo explorado múltiples pasajes a lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, queda clarísimo que el perdón no es un aspecto secundario de la fe cristiana, sino un mandamiento esencial que se repite sin cesar. No pause todavía el video, pues queda un último bloque, nuestro bloque 11, conclusión y alabanza, donde haremos un cierre integral. Quiero guiarle en una breve reflexión final y luego ofrecerle unos instantes de recogimiento con música de fondo, para que glorifique a Dios y deje que su corazón se exprese. En caso de que el Espíritu Santo ya haya tocado las fibras más profundas de su alma, no deje pasar la oportunidad de aferrarse a estos principios. Usted, que quizá anhela un futuro exento de cargas innecesarias, puede tomar la decisión de liberarse de la mochila del rencor. Si siente la necesidad de un acompañamiento más cercano, repita en los comentarios apoyo a nuestra comunidad cristiana, comparta su experiencia y, si no lo ha hecho todavía, suscríbase para formar parte de esta misión divina que proclama la palabra y sostiene a quienes buscan un refugio espiritual en el vasto mundo digital. ¿Listo para el cierre que unirá todo lo que hemos visto en un abrazo espiritual? Prepárese para escuchar una invitación a la alabanza y a la práctica consciente del perdón, pues es en la sinceridad del corazón donde Dios obra milagros que la razón no alcanza a explicar. Conclusión y alabanza, el llamado final a vivir el perdón. Ahora, al llegar a la culminación de nuestro viaje, me gustaría que haga una pausa interna y se pregunte, ¿qué ha sentido en cada una de las historias y enseñanzas que hemos recorrido? Hoy hablamos no solo de la importancia del perdón, sino de su esencia transformadora. Desde José, que eligió la reconciliación con sus hermanos, hasta la parábola de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis, hemos visto que el perdón recorre toda la Escritura como un hilo conductor de la gracia de Dios hacia nosotros. Todo converge en una realidad maravillosa: el Señor nos ha amado primero y borró nuestra culpa en la cruz, de modo que podamos imitar esa compasión en las relaciones diarias. Piense en cómo todo esto se ajusta a su vida. Tal vez esas heridas que arrastra desde tiempos lejanos, que creía cicatrizadas, todavía requieren un cierre definitivo. O puede que, ya con la experiencia acumulada en los años, perciba que no vale la pena guardar rencor y anhele la tranquilidad que acompaña a un corazón libre de resentimientos. El perdón es, ante todo, un acto voluntario, y al mismo tiempo, es una gracia que viene de lo alto. No estamos solos para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo nos fortalece cuando le abrimos el alma. Imagínese despertando cada mañana con la mente en paz, sin que aparezcan fantasmas que asfixian su presente. O comparta la alegría de ver cómo se restauran lazos familiares que creía imposibles de rescatar. Así como los hermanos de José se reencontraron con él, así como Esaú y Jacob se fundieron en un abrazo aparentemente inviable, así como el padre del hijo pródigo celebró a su retoño descarriado, la vida nos ofrece oportunidades sorprendentes para amar por encima de las heridas.
En este instante, quiero proponerle algo. Si puede, cierre los ojos un momento y adopte una postura de reverencia. Pídale a Dios que recuerde todas esas enseñanzas que han calado hondo en su corazón. Siéntese a los pies de Cristo por un segundo, confesando sus cargas y abriendo la puerta a una reconciliación interna y externa. Agradezca por cada una de estas historias bíblicas que ha acompañado con paciencia y atención. El Señor lo ve, conoce su pasado, su presente, y tiene un futuro lleno de posibilidad para usted. Ahora, como le prometí, imagine que suena una suave melodía de alabanza que invita al recogimiento. En su mente, cante o tararee un himno que le conecte con el amor de Dios. Visualice un haz de luz que ilumina cada rincón de su recuerdo, arropando aquellas zonas que solían parecer oscuras. Deje que la música configure un ambiente propicio para el perdón. Siéntase libre de entregarle a Cristo cualquier resentimiento, culpa o ansiedad. En esa atmósfera sagrada, deje que su espíritu se eleve y que cada nota sea un peldaño ascendente hacia un corazón renovado. Para afianzar este pacto de liberación, quisiera invitarle, con humildad y respeto, a quedarse hasta el último segundo del video sin interrumpir su conexión espiritual. Cuando finalice, tome un tiempo para reflexionar y, si lo desea, comparta con nosotros en los comentarios esa experiencia. Deje escrito apoyo a nuestra comunidad cristiana si siente que el Señor ha derramado bendición a través de esta transmisión. Su relato puede motivar a personas que todavía no se atreven a dar el paso. Además, si no se ha suscrito, le extiendo la invitación con urgencia, pues cada suscripción refuerza la misión de tocar corazones que, quizá, jamás entrarían a una iglesia física pero sí a un espacio virtual como este. Recuerde también que la decisión de perdonar no siempre es instantánea, puede requerir días, semanas o incluso años de insistente oración. Pero no desmaye, aférrese a la certeza de que quien permanece en el amor de Dios recibe la fuerza para avanzar. Él sana las llagas del alma, incluso cuando nosotros perdemos las esperanzas. El perdón es el pasaporte hacia la libertad interior, un acto valiente que estirpa las raíces del resentimiento. Finalmente, no olvide que cada vez que opta por el perdón, usted promueve un testimonio poderoso para las nuevas generaciones y para la comunidad de personas mayores que, como usted, buscan un remanso de paz en esta etapa de la vida. Al exhibir un corazón que, lejos de endurecerse con los años, se ablanda con la compasión de Cristo, está convirtiéndose en un faro de esperanza. Otros, al verlo, podrán decir, si él logró soltar el rencor, yo también puedo. Por eso, no subestime el impacto de su decisión. Ahora que llegamos al final, reciba mi gratitud por haber permanecido conmigo en este recorrido. Usted es una bendición para esta comunidad y su fidelidad a la palabra demuestra que Dios sigue obrando en el corazón de sus hijos. Mientras la música de fondo culmina, mantenga la llama de la fe encendida. Que su vida sea un canto permanente de perdón, reencuentro y ternura, de modo que, cuando alguien le pregunte acerca de su cambio, usted pueda señalar con humildad, Cristo me enseñó a amar y a perdonar. Le envío un caluroso abrazo pastoral. Que el Señor le cuide y le acompañe a cada paso, iluminando su sendero con misericordia. Y recuerde, si siente que la compasión divina está abrazando su espíritu en este momento, compártalo, dígalo abiertamente. Atesore esta experiencia y, sobre todo, practíquela con quienes le rodean. El mundo necesita más historias de reconciliación, y que mejor que la suya sea la siguiente en escribirse. Así cerramos este video que he preparado con devoción. Mi anhelo es que lleve cada enseñanza al ámbito de la vida diaria, y que la gracia de Cristo impregne sus relaciones y su corazón. No olvide suscribirse y comentar apoyo a nuestra comunidad cristiana. Concluimos, pues, deseándole una semana llena de fe y esperanza. Y si Dios lo permite, nos veremos en una próxima entrega para seguir explorando el infinito tesoro de la Biblia. Mientras tanto, mantenga viva la llama de la fe.